Lance y yo nos reunimos en una reunión de clase. No tenía una mujer hermosa que lo acompañara, y yo estaba solo. Fue objeto de burlas por parte de mis compañeros de clase. Seguimos siendo talentosos y hermosos, y somos incompatibles. Nadie sabía que nos habíamos casado alguna vez. En el norte, a finales de agosto, la tarde sigue siendo cálida en pleno verano. Regresé de un viaje de negocios y corrí directamente desde el aeropuerto a la reunión de clase, lleno de vergüenza. La camiseta estaba arrugada, el pelo pegado a la cara por el sudor. La sombra de ojos era oscura y él cargaba con una maleta voluminosa. Originalmente, pude ir a casa y cambiarme de ropa, pero el avión llegó inesperadamente tarde. Solo puedo ir al baño público y ordenar brevemente. Cuando vi a Lance, estaba sosteniendo una bocanada y dándole una bofetada en la cara. De repente, había una marca redonda blanca adicional en el costado de mi cara, y con mis ojos asustados, me veía un poco estúpido. Probablemente Lance sintió lo mismo, y las comisuras de sus labios dibujaron un arco despectivo. No habló, pero no se fue. Solo se quedó detrás de mí, mirándome en el espejo, curvando mis dedos. Continué retocando mi maquillaje, pero a mi mano le faltaba la cabeza, y era más liviana y pesada. El maquillaje es moteado, es como mi corazón. Cuando terminó, me di la vuelta en silencio. Pasé junto a él y caminé rápidamente hacia la habitación privada acordada. No fueron muchos los compañeros que llegaron, pero charlaban animadamente de dos en dos y de tres en tres, y me saludaron calurosamente cuando me vieron. Tan pronto como me senté, recordé que me había olvidado de llevar mi maleta al baño y me levanté de repente, antes de que pudiera dar un paso. La puerta de la habitación privada se abrió desde el exterior. Lance entró con mi maleta a cuestas y se sentó a mi lado. Alguien bromeó con él: «Es un placer para el señor Lance venir con su equipaje». No explicó y cambió sutilmente de tema. Esto fue un poco sorprendente para mí. En el pasado, Lance era estricto y rígido. Al señalar los errores académicos del maestro, no sabe cómo tener tacto y tacto. Y es despiadado cuando rechaza la solicitud de un compañero de clase para ayudar a hacer trampa. La popularidad no es muy buena. Incluso la broma de Fan Kai puede no ser del todo irónica. No pareció escucharlo, y aún así saludó a todos cortésmente, con un poco de impotencia en sus ojos, pero siempre tenía una leve sonrisa. Al ver que cada vez se acercaba más gente, estaba a punto de renunciar a mi asiento cuando una cálida palma me sujetó. Lance no me miró, solo me dio una palmadita en el dorso de la mano. Luego se levantó y fue a sentarse al otro lado de la mesa redonda. El ambiente era animado y los estudiantes intercambiaron información reciente, y no podían olvidarse de mejorar su rendimiento laboral y ampliar sus contactos. Un compañero de clase me vendió 2 pólizas de seguro. Ella me confirmó: «Sigue soltera». «No, si estás casado, tengo otras cosas que serían mejores para ti». Dio la casualidad de que todos en el lado opuesto acababan de tocar sus vasos, y todos estaban mirando hacia arriba para beber. Y la habitación se quedó en silencio por un momento, y su voz era particularmente clara. Lance levantó su vaso y lo bajó, levantando lentamente los ojos para mirarme. Fruncí los labios. «Sí, estoy soltero en este momento». Alguien agarró la voz. «Oh, por ahora, parece que hubo una situación antes o habrá una situación pronto». Todos preguntaron uno tras otro, y de repente una voz masculina sonó como un trueno. Su lengua estaba rígida y su pronunciación era arrastrada. Obviamente había bebido demasiado. «Ellie, se me ocurrió que algo parecía estar mal con Lance. Me ha estado preguntando por ti en los últimos 2 años, pero no lo sé. Así que me pidió que preguntara a otras personas. Dije que ahora eres un periodista conocido y tienes una cuenta de plataforma social para seguir. También le di tu nuevo WeChat, y no sé si lo agregó, y las revistas que escribiste. Él las compró todas, y me pidió que le ayudara a enviarlas cuando estaba en el extranjero, aunque no ayudé mucho. Él aceptó mi amor». «No, lo acepté tan pronto como lo invité. De lo contrario, ¿cómo podría venir a la reunión de la clase con su temperamento? No, no, no». Solo reaccioné. «Él estará de acuerdo porque vendrás porque me escuché». El hombre se agitó más y se puso en pie tambaleándose, y Lance extendió la mano para sostenerlo y lo llevó a su asiento. El aire se congeló por un momento, y luego fue roto por la conmoción, y hubo mucha charla. Ella y Lance son realmente una buena pareja. No es que, en ese momento,
el primero y el segundo en nuestro departamento fueran hechos por ellos dos, y realmente estaba igualado, pero no tenían una buena relación cuando estaban en la escuela. Y recuerdo haber tenido una pelea y no hablar mucho. Así es. Pero ella se rompió el pie en la valla durante la competencia atlética juvenil y Lance la llevó a la enfermería. ¿Sabes qué? Esto se llama amor y matar. No deberían fingir deliberadamente ser incompatibles en la superficie, y secretamente chencan detrás de escena. ¿Verdad? Vaya, es emocionante pensar en ello. Escuché aturdido y me encontré con los ojos de Lance aturdido. En un trance, vi la indiferencia y la terquedad en sus ojos que me habían hecho desesperar y cansarme, como una palangana de agua helada. Al instante enfrió mi corazón atribulado. Prueba y error. Una vez es suficiente. Las personas inteligentes no deben repetir los errores del pasado. Lance estaba tan avergonzado por la pregunta que solo eligió una respuesta simple. Sí, también estoy soltero en este momento. Una frase explotó y todos persuadieron aún más. No pude soportarlo, así que busqué una excusa para esconderme. Encontré el último cigarrillo de mi cuerpo y lo encendí. La pálida niebla se disipó, nublando el semblante de Lance. Me miró en silencio durante mucho tiempo. Luego se acercó, agarró el cigarrillo y se lo metió en la boca. Dijo deliberadamente, «Ella, tu gusto aún no ha cambiado». Ese coqueteo explícito no encaja con nuestra relación y solo me parece ofensivo y sarcástico. ¿En serio? Pero hace tiempo que me olvidé de tu gusto, como resultado de represalias impulsivas. Será castigado en consecuencia. Lance dio una fuerte calada a su cigarrillo, volvió la cabeza hacia mis labios y lo barrió. ¿Y qué? ¿Recordar? El humo escapó de sus labios y dientes, y subió por su nariz, picando mis ojos con amargura y un resplandor blanco en mi cerebro. Para cuando reaccionó, ya había lamido y besado la punta de su lengua. Le di un mordisco y sentí el sabor de la sangre en mi boca. Lance se retiró con dolor. Las comisuras de sus labios se desbordaron con un toque de rojo y su voz era ronca. Sigues siendo el mismo que antes, con dientes afilados y boca afilada. Me sequé los labios con disgusto. Te has convertido en un sinvergüenza y uno malo. ¿No prestaste la mayor atención al respeto, la razón y la moderación antes? Sí, pero descubrí que no funcionó y todavía no conseguí lo que quería. Lance me dirigió una mirada profunda. Se volvió en silencio y volvió a la habitación privada. Respiré hondo y esperé unos minutos más antes de volver. Todos estaban ligando y bebiendo, y cuando me atraparon, me presionaron en el medio, diciendo que me faltaban 2 rondas y que tenía que compensarlo. Apenas bebo alcohol porque mi estómago no está bien, pero mi boca todavía está llena del olor del humo de Lance. Así que quiero usar el olor a alcohol para suprimirlo. Después de 3 tragos seguidos, la multitud me dejó ir, y luego pusieron sus ojos en Lance, quien se negó por conducir. La comida se comió feliz y armoniosamente, y algunas personas bebieron demasiado al final del espectáculo. Ya sea que los miembros de la familia vinieron a recogerlos o pidieron el automóvil con anticipación. Me quedé atrás con mi equipaje a cuestas y los vi a todos subir al coche y marcharse, antes de bajar lentamente las escaleras. A medida que el vino se disipaba gradualmente y mi mente estaba un poco mareada, planeé caminar un rato y despertarme con la brisa nocturna. Inesperadamente, justo después de caminar unos pasos, su mano se hundió repentinamente y las 2 ruedas de la maleta que tocaban el suelo se cayeron juntas. Traté de arreglarlo, pero no funcionó, así que simplemente me senté al costado de la carretera. Saqué mi teléfono móvil para llamar a un taxi y nadie tomó el pedido durante mucho tiempo. En mi frustración, un sedán negro se detuvo lentamente frente a mí. Lance salió del coche y se acercó, sin decir una palabra. Cogió mi maleta y la metió en el maletero. Me levanté a toda prisa, pero mis piernas estaban un poco débiles y mis ojos daban vueltas. Y antes de que pudiera reaccionar, lo presionó para que se sentara en el copiloto. Las puertas se cierran rápidamente. Si quieres enviarme a casa, puedes decirlo directamente. No hay necesidad de esto. ¿Tienes miedo de que me escape? Me temo que saltarás del auto. No lo entendí en ese momento, y no fue hasta que el auto condujo por una calle desconocida que me di cuenta más tarde. Lance, ¿a dónde me llevas? Mi casa. Esas fueron las 2 últimas palabras que Lance me dijo, y por mucho que protesté y grité después de eso, no dijo nada más. Cuando llegué a su casa, estaba exhausto y mi alcohol estaba en su punto máximo, e incluso él me sacó del auto.
Los restos de la razón todavía se mantienen, pero los instintos del cuerpo se han derrumbado. Obedientemente me apoyé en sus brazos, como si los hubiera simulado innumerables veces, y dejé que su olor me envolviera. Nostalgia o añoranza. No puedo notar la diferencia. No me molesto en pensar en ello. Solo me convenzo a mí mismo de que la indulgencia o la indulgencia, solo por esta vez. Lance me acostó en el sofá y se volvió para salir de nuevo. ¿A dónde vas? Iré a buscar tu maleta. No es necesario. Solo ponlo en el auto y puedes enviarme de regreso mañana por la mañana. Tienes toda la razón de llamarme. Me trajiste de regreso a tu casa por alguna razón. Ni siquiera sé la dirección aquí. ¿No deberías ser responsable de enviarme de regreso? Lance se quedó sin palabras por un momento, mirándome con condescendencia, sus ojos distantes, como si pudiera ver el pasado. Eres tan clara cuando estás borracha, Ellie. Nunca puedes perder. ¿Ni una sola vez? ¿A quién le gusta perder? A ti tampoco te gusta, ¿verdad? De lo contrario, no habría firmado el acuerdo de divorcio tan felizmente y se habría ido sin arrepentimiento. Esa espalda resuelta fue mi pesadilla durante mucho tiempo, y me desperté en un momento y abrí los ojos hasta el amanecer. Más tarde, después de mucho tiempo, el dolor en mi corazón también se disipó y mejoré gradualmente, pero cuando lo vi darse la vuelta, todavía le pregunté inconscientemente. Me hizo sentir avergonzada y resentida, y tuve que luchar hasta el final. No sé exactamente lo que está tratando de hacer, pero no puedo mostrar mi corazón primero. Con este principio en mente, no dije mucho, solo lo regañé. Le di la espalda y cerré los ojos. Escuché que abría la puerta y salía, arrastrando su maleta hacia atrás, sacando herramientas del cajón, poniéndose en cuclillas en el suelo y comenzando a repararla, probablemente pensando que estaba dormido. Se movió muy ligeramente, pero no parecía fácil y no lo hizo bien durante mucho tiempo. Murmuró irritado, «¿Qué cosa tan rota? No se necesitó tanto esfuerzo desmantelarla en este momento». Puse los ojos en blanco lentamente, y resultó que Lance rompió deliberadamente mi maleta. Solo para aprovechar la oportunidad de llevarme a casa, mis pensamientos se nublaron gradualmente y no sé cuánto tiempo tomó. Me despertó el dolor punzante en el estómago y no pude evitar gemir. Lance parecía haber estado sentado a mi lado, y cuando escuchó el ruido, inmediatamente corrió a la cocina y rápidamente regresó con agua tibia. Me incliné y me metí 2 cápsulas en la boca, y acerqué la taza de agua. Medicina para el estómago. Bebe rápido. Lo tragué en 2 o 3 tragos. Bebí otro vaso de agua y respiré aliviado. ¿Cuándo compraste la medicina? Siempre está disponible en casa. La dieta de Lance siempre ha sido regular. No come petróleo pesado, picante pesado y no come en exceso, y no toca crudo y frío, por lo que no hay ningún problema estomacal. No tenía esta medicina para sí mismo, pero no seguí preguntando. Solo volví a cerrar los ojos y, medio dormido, sentí una gran mano alrededor de mi vientre y lo froté suavemente. La temperatura y la fuerza familiares me llevaron de vuelta al viejo sueño del crepúsculo. Hablando de eso, conocí a Lance precisamente por una maleta. Al informar sobre el comienzo del primer año, accidentalmente tomamos las cajas de los demás por error. La diferencia fue que yo lo encontré a tiempo y no lo abrí, mientras que Reims hizo lo contrario. Muchas de mis pertenencias privadas fueron devueltas, pero todavía mostraban signos de haber cambiado. Esto hizo que mi ira se mezclara con un poco de vergüenza, y tuve que cubrirla con irritabilidad, porque ojeas las cosas de otras personas casualmente. ¿Sabes cómo ser cortés? En ese momento, Lance todavía estaba lleno de espíritu juvenil, y no era bueno ni desdeñoso con la falsificación, y la refutó sin rodeos. En primer lugar, no estoy hurgando, solo estoy buscando algo que pueda mostrar tu identidad. De lo contrario, ¿cómo te buscaría? En segundo lugar, si sabes cómo ser cortés, no me acusarás tan arrogantemente cuando ambas partes son responsables del error y yo resolví el problema primero. Finalmente, si crees que es injusto, puedes abrir mi maleta ahora mismo. Después de que Lance terminó de hablar a la ligera, incluso levantó la mano para hacer un gesto de, por favor. Su comportamiento era cortés, pero sus palabras estaban llenas de desdén. Es como gotear aceite y agua en una llama ardiente al mismo tiempo, y se apaga y se extingue a medida que se rompe. Es un sentimiento de extrema impotencia y falta de voluntad.
Y también es la norma que Lance y yo hemos estado enredados durante muchos años. Nos volvimos a encontrar en una clase un mes después. Hay un nuevo profesor joven en el departamento, que es agradable y las conferencias son interesantes. Y muchos estudiantes de otras carreras han venido a la clase. Llegué un poco tarde, y la enorme aula ya estaba llena, excepto por un asiento vacío al lado de Reims. En comparación con el profesor, hay más personas interesadas en él, y las 3 filas de la parte delantera y trasera están ocupadas por compañeras de clase, lo que hace que el asiento vacante sea aún más extraño, pero no me importó demasiado, y me acerqué rápidamente, y antes de que pudiera hablar, escuché una dulce voz detrás de mí: Lance, estoy aquí. Es la belleza del Departamento de Lenguas Extranjeras Ruantian. En el siguiente segundo, Lance se levantó y se quitó del camino, y Ruantian entró y se sentó en ese asiento vacío. No es de extrañar. Resultó ser un famoso asiento con un maestro. Hice una pausa, a punto de irme, pero Lance gritó: siéntate conmigo. Mientras hablaba, había empacado sus cosas y se sentó en los escalones del pasillo junto a su asiento, sin cara de vergüenza. Soy yo, intercalado entre él y Ruantian, viéndolos pasar notas de vez en cuando. No puedo evitar preguntarme si me están regañando por ser redundante. Lance pareció ver mi aprensión. Está sentado en el último asiento vacante, y le cedí mi lugar a Ruantian. Entendí lo que quería decir, pero extrañamente no me sentí reconfortado y mi pecho estaba aún más apretado. Después de la clase, al mirar las espaldas de él y Ruantian que se iban de la mano, llegó al extremo. Más tarde, evité deliberadamente a Lance, porque siempre estaba con Ruantian. También hay diferentes opiniones sobre su relación. Algunos dicen que es un amor de la infancia, y otros dicen que es el amor no correspondido de Ruantian por Lance. En resumen, no puedo evitar esas especulaciones ambiguas. No tenía tanta curiosidad, pero me fascinaba yo y su nombre a mi lado en la clasificación de los exámenes finales. En cambio, Lance me prestaba más atención debido a esto, y de vez en cuando me hablaba sobre mis tareas escolares. A menudo teníamos desacuerdos y era difícil convencernos mutuamente, así que al final tuvimos que separarnos. Después de muchas veces, no me hablaba mucho, pero en secreto competía conmigo en las calificaciones. Así que ahí estaba lo que decían los compañeros de clase: el primero y el segundo se turnan. Cada vez que recibas una beca, el primer lugar invitará al segundo lugar a comer. No parece tener mucho sentido olvidar quién empezó primero, pero ese es el entendimiento tácito y las pocas intersecciones entre nosotros. Solo hemos tenido una discusión importante debido a que faltó a un curso del examen parcial de Lance. La razón fue que fue a la ciudad vieja a comprar bocadillos para Ruantian, porque estaba enferma y hospitalizada, y solo quería comer esto. Cuando regresé a la escuela, me encontré con fuertes lluvias y el camino era difícil, y no logré llegar al examen. Durante 2 horas, perdí la cuenta de cuántas veces miré el espacio vacío frente a mí. La distracción y la ansiedad incontenibles explotaron en el momento en que salieron de la sala de examen y lo vieron. Mi pregunta en realidad no estaba reservada, pero él fue muy abierto, y me dolió más que no responder. Lance, realmente no esperaba que fueras un cerebro de amor. No es tan simple como crees. Pero para mí, la calificación de una clase realmente no le importa a nadie. Puedes discutir con el maestro durante días por una pregunta. Y ahora, cuando conoces a Ruantian, ¿dices que estudiar para los exámenes no es importante? Ellie, no cambies tu concepto. Los estudiantes que habían terminado el examen seguían saliendo de la sala de examen, y nos vimos obligados a detener esta pelea. Quedé primero en ese examen, pero no invité a Lance a cenar. Como sabía que había cruzado la línea, no tuve más remedio que retirarme, y la relación, ya de por sí mediocre, ha caído en un punto de congelación. Hasta que me lesioné en el día deportivo, Lance me llevó a la enfermería y, después de cuidar la herida, me envió de regreso al dormitorio. 2 días después, me envió un mensaje por primera vez: ¿está mejor tu pie? Dudé unos segundos antes de responder: mucho mejor, gracias. Al ver que el mensaje se había enviado con éxito, temblé y enrosqué los dedos, y mi corazón palpitó. El anhelo en su corazón que casi fue enviado hace un momento. ¿Puedes venir a verme? Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente me gustaba Lance. Parece increíble, pero no falta la corroboración, e incluso en el contacto posterior.
se hace cada vez más profundo. Por eso me metí en la cama de Lance aquella noche de borrachera. Ya sea hechizando o diciendo adiós. Nunca he querido forzar nada, pero después de despertarse, todavía tenía miedo de ser disgustado y culpado, por lo que aprovechó la oportunidad de Lance para salir a comprar el desayuno y se escabulló, sin dejar una palabra. No volvió a ponerse en contacto conmigo, tal vez porque no quería enfrentarlo, o tal vez era simplemente lo que quería. En resumen, nos convertimos en extraños más cercanos que antes. En ese momento, pensé que seríamos así, y después de la graduación, iríamos por caminos separados, y solo sentiríamos con la cabeza cuando nos volviéramos a encontrar muchos años después. Pero Dios me jugó una gran broma. Estoy embarazada. El día que se lo conté a Lance, pude sentir claramente su lucha. Tenía el ceño fruncido, sus ojos un poco evasivos y dejó de hablar varias veces. Lo entendí, y el corazón que había estado colgando pesadamente finalmente se hundió. En realidad, no fue sorprendente. Ya había esperado su respuesta cuando llegué. Es solo que cuando realmente lo vi, todavía no pude evitar sentir angustia. Cuando las lágrimas estaban a punto de brotar, me puse en pie de un tirón, pero él me sujetó. Ellie, casémonos. Esas palabras fueron como un hechizo que me inmovilizó en el suelo, y la conmoción fue seguida por una oleada de alegría. A pesar de que sabía que esta era su decisión por desesperación, no pude evitar sentirme esperanzada y quise aprovechar esta oportunidad. Dame a mí, dame amor y danos una oportunidad perfecta para nuestra familia de 3. Así que accedí a casarme, aunque Lance habla poco. Es eficiente y es cuidadoso y adecuado al preparar todo, desde el alquiler de una casa hasta la mudanza, pasando por conocer a los padres y obtener certificados. Incluso se ha organizado la presentación del examen prenatal. Lo único que me pidieron fue si hacer una boda o no. Me negué, en ese momento. Solo dije que era porque me acababa de graduar y no quería hacer ruido. En realidad, me estoy dejando atrás. Resulta que no pensé que pudiéramos ir muy lejos desde el principio. Y eso es exactamente lo que sucedió. Lance es considerado un esposo calificado. Durante la pasantía, se volvió positivo de antemano debido a su excelente habilidad, y su trabajo era práctico y trabajador, y su futuro era inconmensurable. Además, trabajó a tiempo parcial como inversionista cuando estaba en la escuela. Tiene una pequeña cantidad de ahorros en sus manos y su familia también es acomodada, por lo que no me preocuparé en absoluto por el dinero. Él tomará la iniciativa de compartir las tareas domésticas, aprender a cocinar y aprender a criar a los hijos, y me acompañará al control prenatal regularmente. En resumen, no hay fallas en todos los aspectos, pero él es como un caparazón llamado esposo y padre, que cumple mecánicamente con sus responsabilidades, pero piensa que el matrimonio es la norma. No teníamos un contacto cercano, y la conversación era muy modelada, y la mayoría de las veces no era salada, pero aún así era inevitable que hubiera discusiones y se tuviera que decidir un ganador. Pero no nos comunicaremos entre nosotros, y cumpliremos los límites tácitamente. Por ejemplo, Ruantian nunca explicó, y nunca pregunté. Taparse los oídos y robar la campana generalmente se considera que no tiene a esta persona, pero la verdad no se puede borrar, y las personas vivas lo son aún más. 2 meses después de casarnos, Ruantian regresó del extranjero. Se fue al extranjero a estudiar en el primer semestre de su último año, y su familia retuvo su pasaporte en nuestra boda y no pudo regresar. Ella le pidió a Lance que se reunieran, y él aceptó, pero no me lo mencionó. Me enteré por casualidad cuando vi su mensaje de WeChat, justo antes de que se fuera. No tenía calificaciones para cuestionar y bloquear, así que solo pude probarlo, y no pude ir al grano de un lado a otro, lo que lo impacientó un poco. Ellie, ¿qué demonios estás tratando de decir? El coraje se disipa en un instante. No es nada. Solo quiero comer el oden en West Street y comprarme uno cuando regrese. Lance estuvo de acuerdo de inmediato, enfatizándome, ahora somos marido y mujer, y podemos decir algo directamente, así que no tenemos que estar tan enojados. ¿Lo es? ¿Puedo? ¿Realmente no es necesario? Desde que se fue de la casa, he estado pensando seriamente en estas 3 preguntas, pero no he encontrado una respuesta hasta que él regrese. Cuando tomé la caja de comida en su mano, de repente quise preguntar, ¿qué comieron tú y Ruantian esta noche? ¿Es lo que le gusta a ella o es lo que te gusta a ti? ¿Qué te preguntó?
¿Y cómo le respondes? Cuando me mencionaron, ¿fue resentimiento o desdén? ¿O tal vez no hablas de mí en absoluto? Una pregunta tras otra llegó a mi garganta, y al final me ahogué y tragué con la comida caliente. Cuando Lance miró, sonrió y elogió, es delicioso. Como resultado, de repente comencé a tener dolor de estómago en medio de la noche, retorciéndome y cayendo, y tuve que acurrucarme, pero no funcionó en absoluto. Así que tuve que levantarme y buscar medicamentos. Apenas había dado unos pasos fuera del dormitorio cuando se abrió la puerta de la habitación de Lance, y salió rápidamente, con una sola zapatilla. ¿Qué pasa? ¿Hay algo incómodo? ¿Quieres ir al hospital? Me quedé paralizada en mi lugar y de repente me dieron ganas de llorar. Lance estaba muy ocupado en el trabajo, así que para volver del trabajo a tiempo para cocinar para mí, traía su trabajo a casa y lo hacía, a menudo trabajando horas extras hasta altas horas de la noche. Tenía miedo de que afectara mi descanso, así que viví sola en esa pequeña habitación, pero siempre presté atención a mi situación. No me trató mal, pero también me ocultó algo. Es más, no puedo atraparlo. Entré en pánico e incluso me puse ansioso por esto. Pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que se suponía que debía estar enferma, relacionada con el embarazo, e involuntariamente pensaba demasiado y era emocionalmente inestable. Pero no lo sabía en ese momento, así que tuve que ajustarlo solo, sujetándolo y camuflándolo cuidadosamente, como una cuerda que se va apretando poco a poco hasta el extremo. Con solo un ligero movimiento, se romperá repentinamente. El día 100 de nuestra boda, quise sorprender a Lance, así que salí temprano del trabajo y fui a su empresa, con la intención de invitarlo a cenar con él, pero accidentalmente se topó con Ruantian abrazándolo y llorando. Su mano colgando a su lado se puso rígida durante mucho tiempo, y finalmente agarró la espalda de la otra parte. Miré sus labios mientras abría y cerraba y leí las 3 palabras, lo siento. En ese momento, de repente me sentí como un ladrón, robando lo que se suponía que era el amor y la vida de Lance. Es como un payaso estúpido e hipócrita, que obviamente está sufriendo pero todavía quiere blanquear la paz, pero al final todavía no tiene nada. ¿Por qué molestarse? No volví a casa esa noche y me negué a responder a todas las llamadas de Lance, dejando los mensajes de ansiedad apilándose unos encima de otros. No volví hasta la tarde del día siguiente. Lance ni siquiera fue a trabajar. Estaba hurgando en la casa. Su cabello estaba un poco desordenado y tenía 2 círculos de color verde-negro colgando debajo de los ojos. Cuando me vio, corrió y me tiró de un lado a otro. ¿Dónde diablos has estado? ¿Es incómodo? ¿Sigues de mal humor? No respondí. Simplemente saqué un acuerdo de divorcio impreso de mi bolso y se lo entregué. Vamos a divorciarnos. En realidad, no tenemos mucho en que ponernos de acuerdo. Solo quiero dejar una prueba de existencia para este matrimonio de corta duración. Lance estaba atónito, obviamente conmocionado y desconcertado, temeroso de que hiciera demasiadas preguntas. Así que agregué, ya golpeé al niño y ya no hay más vínculo entre nosotros, fírmalo. El silencio se extendió durante mucho tiempo y el aire se solidificó en un fuerte lastre de hielo, haciendo que me doliera el pecho con cada respiración. Parecía que a Lance le costaba un gran esfuerzo entender lo que estaba diciendo, y cuando me miró, sus ojos estaban fríos y dolorosos, y las colas de sus ojos estaban rojas, como deseaba. No preguntó demasiado y firmó directamente. La voz ronca pareció salir de su pecho. Ellie, eres despiadada. Pero en realidad, no se queda atrás. Se mudó de su casa esa noche y, después de completar los trámites de divorcio, aceptó el encargo de la empresa y se fue al extranjero. Después de 3 años, no hubo noticias. Esas 5 palabras se convirtieron en las últimas palabras que me dijo. Me atravesó el corazón como una aguja, y todavía me apuñala una y otra vez. Cuando me desperté aturdido, escuché un pequeño movimiento que venía de afuera de la puerta. Me di cuenta de que en algún momento me había movido del sofá de la sala a la cama. La habitación de Lance, para ser exactos, todavía con su pijama. Pero no soy tan estúpido como para preguntarle dónde durmió anoche, y mucho menos si me cambió de ropa. Cualquier pregunta con un toque de encanto no es adecuada para nuestra relación. Lance, con el delantal puesto, salía de la cocina con un plato y me miraba casualmente para saber qué quería preguntar. Tu ropa se está secando después del lavado y pronto estará bien.
Así que desayunemos primero, respondí, pero mis pasos vacilaron y mi cerebro se apresuró a pensar en cómo agradecerle con la mayor naturalidad posible. Uno pisó accidentalmente su pie derecho con su pie izquierdo, y la cintura de sus pantalones estaba demasiado holgada, por lo que pisó sus pantalones. Cuando nos miramos, mi cerebro se quedó en blanco y todo mi cuerpo quedó petrificado en el acto, e incluso olvidé moverme. Finalmente, Lance se acercó y se inclinó para ayudarme a levantarme los pantalones, apenas sonriendo. «Está bien». La parte superior era muy larga y básicamente me cubrí la cara en retrospectiva. Vi la parte superior del cabello esponjoso de Lance entre mis dedos y extendí mi mano aturdido. Para cuando reaccionó, ya se había tocado el cabello, y era tan liso y suave como recordaba, lo cual era diametralmente opuesto a su propia personalidad. Lance levantó la vista de repente, con la luz de la mañana en sus ojos. Y a mí, esta escena es familiar. Después del primer chequeo prenatal, él también se puso en cuclillas frente a mí así, apoyando su oreja contra la parte inferior de mi abdomen. Cuando me miras, también tienes este tipo de concentración y gentileza. También me sentí feliz en ese momento, y fue muy profundo. Todavía me conmuevo e incluso tempero ante esta visión. Lance lo sintió. ¿Qué? ¿Todavía te duele el estómago? Antes de que pudiera responder, fui interrumpido por el timbre de la puerta. La persona que vino resultó ser Ruantian, a quien no había visto en muchos años. Se paró cortésmente fuera de la puerta y le habló a Lance, revelando cada vez más lo superficial que era mi presencia y mi ropa desaliñada. Su tez cambió varias veces, pero la cubrió bien y solo actuó como si no me viera de principio a fin. Al ver que Lance no tenía intención de invitarla a la casa, se despidió con un sentido del humor, tan elegante y decente que no pudo encontrar un rastro de vergüenza. Solo que la que me miró antes de darse la vuelta era la misma que cuando me miró a través del hombro de Lance. Lance cerró la puerta, se acercó a mí, se sentó frente a mí y me entregó el agua de miel preparada. Ella está aquí para entregar documentos. Nuestra empresa está trabajando en conjunto recientemente. Va al aeropuerto en un viaje de negocios y pasó por allí. Rara vez explicaba con tanta paciencia y detalle, y no supe cómo responder durante un tiempo, y mucho menos una identidad adecuada. Solo pude asentir, pero me atraganté con un bocado de pan y tosí incesantemente. Después de tomar unos sorbos de agua, se sintió aliviado, pero la oportunidad de responder había pasado hace mucho tiempo. Los ojos de Lance se oscurecieron. Bajó la cabeza para comer. Luego limpió los platos, los palillos y la mesa, y nunca volvió a hablar. Regresé a mi habitación para cambiarme de ropa. Volví a revisar mi maleta para asegurarme de que estaba arreglada y me fui. Lance no me envió y parecía estar enojado, pero no sé por qué estaba enojado. No salí unos pasos de la puerta del edificio cuando vi a Ruantian esperando debajo del árbol. La ubicación era perfecta, y era un lugar que no se podía ver desde las ventanas de la casa de Lance. Era tan cautelosa y feroz como siempre. ¿Por qué estás en su casa? Enganché los labios. Entonces deberías preguntarle. Me llevó de regreso. Ellie, fuiste tú quien mencionó el divorcio en ese entonces. ¿Por qué molestarse con eso ahora? Voy a mencionar el divorcio. ¿No es eso exactamente obra tuya? Ruantian hizo una pausa y se quitó la máscara como si finalmente estuviera cansada de ella, revelando la frialdad y el desprecio en sus ojos. Sí, abracé deliberadamente a Lance cuando te vi venir, y estoy seguro de que no me alejará porque me debe. Nos conocemos desde la infancia, y los mayores coincidían no solo porque queríamos besarnos, sino también porque yo le había salvado la vida en un accidente de coche. Originalmente, habríamos llegado a buen término, pero nos destruyeron y utilizaron vilmente a los niños como una amenaza. ¿Crees que lo conseguirás de esta manera? Soñar. Incluso si no tienes mis cálculos, no durarás mucho, porque él no te ama. La boca de Ruantian es como un cuchillo, y el cuchillo está ensangrentado. Hay cosas que sé, como que Lance no me quiere. También había cosas que no sabía, como cuánta presión estaba bajo él en ese momento, para rechazar a un amigo que es amable y cariñoso contigo. También tienes que enfrentar la reprimenda de los dos patriarcas. Debía de estar duro y cansado, pero nunca confió en mí. Pero al menos Lance trabajó duro para nuestro matrimonio. Así que no sería demasiado lamentable y no tendría que pensar en ello. No tiene sentido que me lo digas ahora. El pasado se ha ido. No te he preguntado nada antes.
y no lo haré en el futuro. No tienes que tratarme como un enemigo imaginario. No hay posibilidad para Lance y yo. Ruantian entrecerró los ojos, revelando esa sonrisa familiar y extraña nuevamente. Mi corazón se hundió, y de repente me di la vuelta y vi a Lance detrás de mí. Parecía que acababa de ponerse al día, y todavía jadeaba ligeramente, y me llenó silenciosamente con una botella de medicina para el estómago antes de darse la vuelta. Aparentemente escuchó lo que dije. Abrí la boca inconscientemente, pero no supe qué decir. Eso es lo que realmente pienso. Después de todo, hay un niño muerto entre nosotros. ¿Cómo podemos volver a ser como éramos? Además, nuestro pasado está hecho jirones y no hay nada que perderse. No, los hay. Una vez, salí tarde del trabajo, y de repente cayó una tormenta, y el taxi estuvo en cola durante una hora. Pensé en llamar a Lance, pero no lo hice después de todo, porque tenía miedo de que fuera difícil caminar en un día lluvioso. En realidad, no me atrevo, porque toda la confianza coqueta viene del amor, pero obviamente yo no la tengo. La lluvia se oscurecía con las luces que se desvanecían, y el mundo estaba tan solo que parecía que yo era el único que quedaba, hasta que Lance llegó corriendo desde lejos. Como un relámpago atravesó mi sombrío corazón. Sostenía un paraguas. Tenía los pantalones y los zapatos mojados, y cuando vio que yo no hablaba, se quitó la camisa y me la puso, con una temperatura corporal no disipada. Era como si sus brazos me envolvieran. Inconscientemente tomé su mano. ¿Cómo llegaste aquí? Toma el metro. El coche está demasiado congestionado. Me temo que tendrás prisa, pero está lloviendo muy fuerte. Tampoco es fácil para nosotros caminar. Entonces espera a que deje de llover y yo estaré contigo. Hace tiempo que olvidé cuánto tiempo llovió esa noche, pero mis recuerdos están húmedos desde hace años. Es inevitable pensar en Lance todos los días lluviosos. Falta su temperatura corporal, y los aleros donde nos resguardábamos juntos de la lluvia. Durante la semana siguiente, no tuve ningún contacto con Reims. Originalmente, fue solo un encuentro inesperado y no tenía ningún significado. Después de ponerme a trabajar, rara vez pensaba en él. Es un hábito que me he obligado a desarrollar. Después del divorcio de ese año, estaba en un mal estado y realmente fui a ver a un psiquiatra. Debido al embarazo, no tomé medicamentos, pero recibí asesoramiento psicológico con regularidad y el tratamiento fue un poco lento. Como último recurso, tuve que cambiar mi enfoque a mi trabajo, adormeciéndome por el agotamiento. Afortunadamente, Dios no fallará a los que trabajan duro. Mientras me recuperaba gradualmente, mi carrera también se desarrollaba bien, y ahora se me considera un poco famoso. El editor en jefe tenía la intención de agregar una sección de entrevistas personales para mí, y también dijo que se había finalizado un invitado misterioso para que comenzara la primera toma. Cuando recibí la información del huésped, me di cuenta de que era Lance, el CEO más joven de una empresa cultural que ha crecido rápidamente en los últimos 2 años. No es un linaje familiar, y es completamente apreciado por la junta directiva por su habilidad, talentoso, inconformista y único en el control de las tendencias del mercado. Tiene una cara comparable a la de una estrella, pero es extremadamente discreta y rara vez expuesta, pero es más misteriosa y llama la atención. Entonces, ¿por qué de repente accedió a ser entrevistado? ¿Sabes que el entrevistador soy yo? Estaba más asustado que avergonzado. Los años en blanco que siguieron a su partida de mí, que deliberadamente no exploré, se esbozarán en una pregunta tras otra. Tengo miedo de arrepentirme, angustiarme y quedar expuesto, pero no quería perder esta oportunidad, especialmente cuando había competidores al acecho. Jenny y yo íbamos y veníamos en la revista, y peleaban conmigo en secreto todo el tiempo. Para llegar a la cima, ha utilizado muchos medios, y recientemente puso su mente en el editor en jefe adjunto Li Cheng, pero Li Cheng una vez me persiguió, pero lo rechacé. Jenny era aún más consciente y me apuntaba a cada paso. Hace unos días, traje un año entero de patrocinio publicitario para reemplazarme. El editor en jefe obviamente dudó, pero por alguna razón al final no estuvo de acuerdo y se rasgó la cara con Li Cheng por esto. Las facciones estaban claras, y me convertí en descendiente del editor en jefe y no se me permitió cometer ningún error. Preparé las preguntas de la entrevista para varios días. Evité todos los temas que pudieran causar malentendidos y también traté con su asistente con anticipación. Pero no quiero equivocarme durante la entrevista oficial.
con el fin de crear un punto de ruptura. El editor en jefe agregó temporalmente un enlace y preparó 3 preguntas privadas para que Lance respondiera al azar. Me sentí inapropiado, pero no tenía derecho a detenerlo, y mucho menos a exponer mi relación con Lance. Probablemente pensó que era un arreglo mío y, sin mostrar ninguna resistencia evidente, extendió la mano y sacó una de la caja que contenía la nota. Luego, su rostro de repente se volvió frío, y sus ojos estaban llenos de dolor e ira cuando me miró. Mi pecho se hundió, y rápidamente tomé la nota de su mano y vi una simple línea de palabras. ¿Te gustan los niños? ¿A qué edad planeas casarte? ¿Quieres ser padre? La pregunta en sí no era ofensiva, pero Lance había expresado durante mucho tiempo su renuencia a hablar sobre el matrimonio. El editor en jefe no puede ser tan desmedido, por lo que solo puede ser. Rápidamente giré la cabeza y me burlé con aire de suficiencia de Jenny, e instantáneamente entendí que eran sus manos y pies. El propósito es provocar a Lance y agitar la entrevista amarilla, pero el editor en jefe no sabía nada de esto, y todavía me hacía señas a través de la ventana de vidrio, haciéndome señas para que continuara. Fruncí los labios y tuve que repetir de nuevo la pregunta en la nota. Lance me miró fijamente. Sus labios fruncieron en una línea y sus músculos maceteros se hincharon repetidamente, como si quisiera morderme. Después de mucho tiempo, habló lentamente. Me gusta. Me he casado y lo he estado esperando con ansias. Susurros incontrolables estallaron a su alrededor, obviamente dirigidos a su historia matrimonial autodestruida, que puede describirse como una ganancia inesperada, como si no pudiera escuchar. Lance se levantó con calma y terminó unilateralmente la visita. Los pasos para irse siguen siendo tranquilos. Solo las manos que cuelgan a su lado están apretadas en puños. Su espalda está recta pero solitaria y sus hombros están ligeramente deprimidos. Exactamente igual que la última vez que se fue de mis ojos. La punta de mi corazón se apretó con fuerza y el estancamiento de mi respiración fue momentáneo. Y antes de que llegara la siguiente respiración, ya la había ahuyentado inconscientemente. El ascensor todavía estaba en el 3er piso y aún no había subido, pero Lance ya no era visible en el pasillo. Giré la cabeza y busqué a mi alrededor, captando el leve olor a humo que provenía de la escalera de la esquina. Lance apoyaba la cabeza contra la pared y fumaba. Sus ojos parecían haber sido apagados por el hielo, y una sola mirada me hizo entrar en pánico. Me quedé paralizado donde estaba, sin atreverme a dar un paso más, y la explicación de que estaba listo se me quedó atascada en la garganta. Escupió la última bocanada de su cigarrillo y apretó la colilla en la palma de su mano, y la palma caliente de su mano ya estaba ahogando mi cuello con el olor a carne quemada. Ellie, ¿cómo te atreves a usar un punto de dolor como un niño como punto de venta? Has escuchado mi cuento antes de dormir para él y no sabes cuánto lo estoy esperando. Admito que nuestro matrimonio no surgió por amor, pero todavía estoy tratando de ser un buen esposo y padre, y estoy seguro de que puedo hacerlo. No puedo recordar cuántas veces he entrado en mi habitación en medio de la noche para mirarte durmiendo y sentirme tranquila con la idea de tener a mi bebé en tu vientre. Esa es una felicidad rara para mí, porque finalmente está la persona más cercana a mí en este mundo, y tú me perteneces solo a mí. Estaba secretamente contento por esto, y estaba dispuesto a darlo todo para protegerlo, pero me apuñalaste por la espalda. Me dolió tanto que me di cuenta de que era lastimosamente estúpido. Nunca se te ocurrió tomar en serio el matrimonio o incluso tratar a los niños como una carga. Entonces, ¿qué piensas de mí para ser tan despiadado que puedes matar a nuestros hijos sin decir una palabra? Durante mucho tiempo después de que nos separamos, no pude entender que salió mal. Me odio y estoy enojado, pero no puedo dejarlo pasar. E incluso me pregunto si tienes un último recurso para pedir tus noticias. Como resultado, has alcanzado la fama, y parece que somos solo los pequeños personajes menos valiosos de tu vida, y no merecemos ni la mitad de ella. Así que no estaba dispuesto y quería interrogarte personalmente, pero cuando realmente te vi, descubrí que había algo más que me importaba. Quiero preguntarte cómo estás. Si has sufrido dificultades y si has dejado raíces en tu cuerpo, ¿alguna vez te has arrepentido ni un momento? Pero no sé por dónde empezar. Así que solo puedo usar medios poco convincentes para mantenerte primero. Esa noche te vi dormir en mi cama de nuevo, y el vacío de mi corazón se llenó gradualmente, pensando que tal vez no tenía que preguntar sobre el pasado.
No fue hasta que escuché la conversación entre tú y Ruantian que finalmente supe la razón por la que solicitaste el divorcio, pero solo me sentí ridículo y patético. Ni siquiera me preguntaste una palabra y simplemente elegiste rendirte. Ellie, resulta que nunca me creíste. La voz de Lance era ronca, como un apretón que salía de mi garganta y entre mis dientes, rechinando cada centímetro de mis nervios como arenilla. Por un momento, realmente quise decirle la verdad sobre el niño. Decirle que yo también tenía remordimientos y resentimientos, pero al final, simplemente aparté su mano de un manotazo y lo interrogué con frialdad. ¿Y tú, Lance, de verdad me creíste? Si no, ¿por qué me lo pides? Si es así, ¿por qué no tenías ninguna duda? Lo más probable es que Lance no me entienda, o que ya no tenga paciencia para pensar. Se limitó a alejarse en silencio y resueltamente, como antes. Mi mano se congeló en el aire y, después de mucho tiempo, se cayó lentamente y sentí una gran sensación de impotencia en todo mi cuerpo. Tengo que admitir que Lance y yo puede que no seamos una buena pareja, porque somos demasiado parecidos. La misma terquedad y yo, la misma timidez y arrogancia. No pueden transmitir fácilmente la sinceridad y no pueden aprender a confesar y retener. Frente a frente, no hay más que interminables concursos y tormentos, y tarde o temprano agotamiento. Incluso si pudiera obtener algunas de las palabras de Lance que no dijo, eso es todo. No cura fácilmente la brecha entre nosotros, y no es suficiente para sostenerme y caminar valientemente hacia él. Pero aún así le envié un mensaje de WeChat explicando la entrevista. De todos modos, no quiero que lo confundan con yo revelando deliberadamente las cicatrices del otro. Lance no respondió, y no estaba seguro de haberlo visto. No fue hasta que le envié la versión electrónica después de que se publicara la entrevista, solo para descubrir que me habían bloqueado. El signo de exclamación rojo, como una espada que atraviesa el pasado insostenible, muestra que al final seguimos siendo extraños. Lo miré durante mucho tiempo y no dejé el teléfono hasta que me dolieron los ojos. Justo cuando estaba a punto de levantarse para lavarse la cara, el editor en jefe lo llamó a la oficina. Se sentó detrás de su escritorio. Parecía serio. Levantó una ceja hacia mí y me entregó la tableta que tenía en la mano. En la pantalla está la casa de un conocido sitio web de noticias de chismes, clavado en la parte superior de un secreto caliente que solo se dio a conocer esta mañana. Los protagonistas no somos otros que Lance y yo. El artículo utiliza muchas palabras exageradas para describir nuestra relación inapropiada, e implica que me basé en la negociación física para obtener la oportunidad de esta entrevista. La imagen que acompaña es una fotografía sincera de Lance hablando conmigo en el hueco de la escalera ese día, probablemente debido al ángulo. Sus labios estaban casi sobre los míos, y parecía muy íntimo y convincente. La otra parte eligió deliberadamente publicar esta noticia de reversión cuando todos todavía estaban inmersos en la conmoción de que Lance estaba casado después de que se publicara la entrevista. Intensifica la emoción y detona la discusión, solo para presionar mi identidad como estudiante de tercer año y hacerme morir socialmente. Más tarde, me mencionaron como un matón perenne en el lugar de trabajo y reprimí sin escrúpulos a los colegas que eran mejores y más contribuyentes que yo. El denunciante casi escribió claramente el nombre de Jenny. Puedo ver que el editor en jefe no es estúpido, pero obviamente lo encuentra engañoso. Esta entrevista con Li Chen y Jenny no fue menos torcida. Y fue la repetida insistencia del señor Lance lo que finalmente la facilitó. Le pregunté en ese momento y solo dijo que eran compañeros de clase, pero ahora parece que este no es el caso. Pero nunca has tomado la iniciativa de explicármelo. Y ahora que estás en una situación tan pasiva, es inconveniente que la revista se presente para explicártelo. Eso es lo que significa cortar. Aproveché para conseguir la entrevista de Lance, y tan pronto como sucedió algo, me apresuré a aclarar la relación. Resulta que la crueldad del lugar de trabajo no es mucho mejor que el amor. No pude evitar reírme a carcajadas, y el editor en jefe me miró con desdén y me ofreció consejos con hipocresía. Hablando de eso, no es más que Lance emitir personalmente una declaración para refutar los rumores, dejando a un lado si él está dispuesto o no. Es difícil tener una declaración precisa solo sobre nuestra relación. Es probable que las reservas o la corrección excesiva empeoren la situación. Y Jenny me estaba apuntando. Lance era un arma mentirosa y, de acuerdo con su estilo habitual, no se molestó en responder aunque lo supiera. Pero él puede dejar pasar la confusión, pero yo no.
además de mi propia inocencia. También tengo que proteger la carrera en la que he trabajado duro durante muchos años. Al día siguiente, respondí en las redes sociales. No hubo pruebas propias, pero los rumores se aclararon solemnemente, y luego se contactó al abogado, con la intención de demandar para defender sus derechos. Pero los internautas no se lo creyeron y aún así me insultaron apasionadamente. Más precisamente, es el odio a terceros que destruyen los matrimonios de otras personas, así como los matones privilegiados en el lugar de trabajo. Puedo entender y tratar de consolarme, pero mi mentalidad se derrumba gradualmente e incluso empiezo a perder el sueño toda la noche. En particular, me vi obligado a aceptar todo tipo de preguntas de mis compañeros de clase, y estaba agotado por el mismo conjunto de argumentos. Pero algunas personas todavía no me dejan ir. Sigue siendo ese sitio web, y sigue saliendo a la luz que estaba embarazada y tuve un aborto espontáneo, lo que implica que traté de tomar el puesto con mi hijo. Este tipo de cosas no es algo que Jenny pueda saber. Debe ser alguien que me conozca bien, solo Ruantian, pero no tengo ninguna prueba. Y no me atrevo a preguntarme si existe la aquiescencia de Lance. Una nueva cruzada me abrumó de nuevo, y algunos extremistas incluso me enviaron ratas muertas que habían sido despellejadas. En el momento en que abrí el paquete, casi dejé de respirar y todo mi cuerpo se congeló en su lugar, temblando violentamente. La imagen que una vez hizo que me doliera el corazón volvió a mi mente. Un pequeño bebé, ya formado, fue sostenido en las manos del médico, empapado en sangre. Mis colegas notaron mi anormalidad. Rápidamente me presionaron contra la silla y rápidamente tiraron la caja de mensajería. Cuando el editor en jefe se enteró de la conmoción, me preguntó vagamente si había ofendido a alguien, pero en realidad tenía miedo de que afectara a toda la revista. Respiré hondo y me levanté para empacar mis cosas, planeando ir a la comisaría para denunciar el caso primero, y luego ir al bufete de abogados. Tan pronto como salí por la puerta, de repente me empujaron y una mujer extraña con una cara horrible me arrojó un palo. Pero el dolor imaginario no sucedió. Alguien corrió y me sostuvo en sus brazos, bloqueando el golpe con su espalda. Lance apretó los dientes, bajó los ojos hacia mí y, después de asegurarse de que no estaba herido, giró la cabeza para mirar al hombre con recelo. La otra parte descubrió que había golpeado a la persona equivocada, y también se quedó atónito cuando lo detuvieron, y fue detenido por el hombre que lo perseguía. Dijo que su esposa estaba loca por la muerte inesperada de su hijo, y después de ver la noticia de mi aborto espontáneo, me odiaba y quería castigarme. La mujer seguía llorando histéricamente y el hombre no paraba de disculparse conmigo. Miré las lágrimas en el rostro de la mujer, como mi antiguo yo, y finalmente la solté. Lance no dijo una palabra todo el tiempo. Su espalda estaba un poco rígida. Debería haber sido golpeado ligeramente y sus ojos estaban llenos de fatiga cuando me miró. Ellie, ¿cuánto tiempo vas a ser fuerte? Tiene que perder su trabajo, ser amenazado o incluso resultar herido en el hospital antes de que pueda aprender a inclinar la cabeza. Obviamente, mientras abras la boca, puedo ayudarte a resolver todo. ¿Es tan difícil para ti? ¿Cuánto me odias que ya no quieres tener nada que ver conmigo? Pero, hay algunas cosas entre tú y yo que están destinadas a ser indelebles. Al final del día, había algo de crueldad y me sentí incómodo, pero no podía pensar en nada que él pudiera hacer. No fue hasta 20 minutos después que pasé la cuenta de Lance en las redes sociales. El recién abierto ha sido verificado por nombre real y solo se ha publicado una noticia. El texto es de 2 palabras, legal. Hay 2 fotos adjuntas. Una es nuestro certificado de matrimonio y la otra es mi hoja de ultrasonido B durante el control prenatal. Obviamente es algo que ha sido aniquilado en el tiempo, pero no sé cuándo tomó la foto y todavía la conserva hasta el día de hoy. No es difícil ver cuánto aprecia él, ya sea nuestro matrimonio o nuestros hijos. Inconscientemente cubrí la parte inferior de mi abdomen, donde un dolor sordo comenzó a subir de nuevo, y luego continuó extendiéndose hasta que todo el pecho se volvió agrio y sordo. Lance finalmente se arrastró a este pantano de la opinión pública. Deje todo el pasado y la privacidad para que el extraño espíe, discuta y juzgue. Antes de que pudieran estar seguros de que podían salvarme, se hundirían conmigo. No es prudente, y no es como lo que haría Lance. Mi corazón se tambaleaba. Algo estaba a punto de salir y un fuerte deseo me impulsó a pedir una respuesta. Sin más vacilación, seguí la partida de Lance y me apresuré a su casa.
En el camino, también compré una farmacia para promover la circulación sanguínea y eliminar la estasis sanguínea, con la intención de ayudarlo a ver la lesión en la espalda. Inesperadamente, vi una escena familiar en la puerta de su casa. Todavía es Ruantian, todavía abrazando a Lance y llorando con flores de pera y lluvia. La figura íntima apuñaló la punta de mi corazón, y la soledad y la tristeza familiares volvieron a golpearme. Me di cuenta de que había estado atrapado en la misma situación en la que había estado hace 3 años. Inconscientemente se retiró, pero sus pies estaban firmemente clavados en el lugar. No sé a qué estoy esperando, pero sé que esta vez no quiero irme tan solo y apresurado de nuevo. En el siguiente segundo, Lance empujó a Ruantian. La otra parte golpeó con el pie con molestia. ¿Por qué te metes en estas aguas turbulentas? Sabes que no te voy a lastimar. Solo la estoy apuntando a ella. Lance bajó los ojos con frialdad. No deberías hacer un escándalo por el niño. Sabes que ese es mi mayor dolor. Pero esa es ella. No soy yo. Te estoy vengando. No, es entre ella y yo. Y no es asunto tuyo. Es como si no te persiguiera. Y merezco retribuir tu amabilidad anterior. Pero ella tiene derecho a perseguirte y no te detendré. Ruantian se quedó atónito y luego se retiró, y de repente estalló en un grito agudo, lleno de falta de voluntad y ridículo. La amas, aunque nunca lo digas, aunque ella te trate así, pero eres como yo, una pobre criatura que ha sido abandonada y pisoteada, y solo serás estúpida y te tocarás a ti misma, y ni siquiera te atreverás a confesar. Lance la interrumpió. Para mí, el amor es algo que necesita y se puede expresar en acción. Si ella pudiera entender, no tendría que decirlo. Si ella no entiende, no me molesto en decirlo, palabra por palabra, alto y claro, como balas que atraviesan mi corazón de manera rápida y precisa, dando a luz a un dolor lento y agudo. Apenas podía quedarme quieto, y la bolsa que tenía en la mano se estrelló contra la pared, asustando a 2 personas que estaban a pocos pasos de distancia. Lance estaba visiblemente atónito, mezclado con la vergüenza de ser expuesto. Todos fingiendo ser malvados. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven a ver tus heridas. Y te pido una cosa, sin embargo, ya deberías saber la respuesta. Lance hizo una pausa, comprendiendo rápidamente lo que quería decir, pero en lugar de sentirse aliviado como había imaginado, se burló. He sido herido por ti, y tienes dudas para venir a ti, como resultado. Cuando escuché algunas palabras ambiguas, inmediatamente creí, ella, cuando aprenderás a mirar a una persona y su afecto con tu corazón, no con tus ojos y oídos. Si no hubiera empujado a Ruantian hace un momento y no hubiera expresado mi postura con ella, ¿te habrías ido solo como lo hiciste hace 3 años? No mereces mi respuesta. Como si no quisiera volver a mirarme. Lance se dio la vuelta y la imagen me cortó el corazón como una cuchilla afilada. Resultó que tenía tanto dolor que no quería volver a verle la espalda. El instinto precedió a la razón, y di un paso adelante para alcanzarlo, pero estaba oscuro frente a mí y la persona que corrió como loco me empujó con fuerza. Su cabeza se golpeó contra la pared y sintió un zumbido agudo en sus oídos y una ola de vértigo. Antes de finalmente perder el conocimiento, escuché el rugido frenético de Ruantian. ¿No dijo que no te lo merecías? ¿Soy el único en este mundo que lo ama más? Cuando me desperté de nuevo, estaba acostado en una cama de hospital. Lance estaba sentado en el borde de la cama, mirando su teléfono. Su rostro era sombrío y sus ojos parecían estar cubiertos de hielo fino. Cuando me miró, instantáneamente se convirtió en un charco de agua de manantial y, bajo la dulzura total, no pudo ocultar la evasión y la angustia. Supongo que ya sabía la verdad sobre mi aborto espontáneo en ese entonces. No tomé la iniciativa de matar al niño. Fue solo para engañarlo para que aceptara el divorcio. De hecho, rápidamente me arrepentí. Le pregunté a la gente sobre él y planeé ir al extranjero para encontrarlo. De camino al aeropuerto, se vio involucrado en un accidente automovilístico y sufrió un golpe en el abdomen, lo que provocó que el neumático se detuviera en el acto. El médico dijo que te desmayarás después del exceso de trabajo y el estrés mental, y que necesitas descansar bien y reponer más nutrición. Bueno, he estado demasiado ocupado y cansado en el trabajo antes, y pronto estará bien, dije con indiferencia, pero los ojos de Lance se pusieron rojos, y de repente se inclinó y me abrazó, con la voz temblorosa. ¿Cuánto más has sufrido?
El médico dijo que tiene lesiones antiguas en las costillas y el abdomen del lado derecho, y el niño ha desaparecido debido a la lesión. ¿Verdad? ¿Por qué me mintió en ese momento? Apreté los puños y traté de reprimir la amargura en mi pecho, porque soy inferior y arrogante. Tengo curiosidad por la relación entre tú y Ruantian, pero no me atrevo a preguntar. No quiero torturarme y quiero liberarte. Creo que puedo criar a mis hijos solo, sin palabras. Me atraganté y me detuve, sintiendo una cálida humedad caer de un lado de mi cuello. Lance apretó sus labios contra mi oreja, susurró consuelo y me preguntó mucho sobre la situación, todo el tiempo sosteniéndome y sin soltarme. También les respondía todas con cuidado, incluida mi enfermedad mental anterior, no para vender mal, sino para darle el derecho a saber y la libertad de elegir. Solo que no le dije que en realidad iba a verlo el día del accidente, y no quería que tuviera más culpa y arrepentimiento. Después de una noche de observación en el hospital, Lance me llevó directamente a su casa. Me llenó con una tableta y fue a la cocina para prepararme una comida nutritiva. Durante este periodo, me puse en contacto con un abogado que conocía bien, que planeaba ayudarme a defender mis derechos, incluido Ruantian. Entonces encontré una empresa de mudanzas y acordé trasladar todo mi equipaje mañana. Después de la cena, volvió a salir a comprarme víveres e ingredientes para el día siguiente. Me enviaron muchas fotos al supermercado y me preguntaron de qué color quería para mi taza de enjuague bucal y si me gustaba hacer costillas de cerdo. Me paré en el borde de mi cama y repasé nuestras charlas una y otra vez. Un diálogo muy conciso, un tono muy ordinario, una vida cotidiana muy trivial, como si hubiéramos vivido juntos durante mucho tiempo y pareciera que nunca nos hemos separado. Lance todavía no tenía palabras dulces ni confesiones desnudas, pero ya no cuestionaba su sinceridad y sus sentimientos, porque ya lo siento. Cuando presioné mi teléfono, la habitación de repente se quedó a oscuras y me di cuenta de que la noche había caído fuera de la ventana. Había una lámpara de noche de forma retro en la cabecera de la cama, que parecía muy fuera de lugar con el busto de Reims. Intenté alcanzar el interruptor, pero me topé con él cuando una luz estalló desde la parte superior de la lámpara y golpeó el techo. Resultó ser un pequeño proyector con un modelo oculto. No tuve tiempo de suspirar antes de quedarme atónito por la imagen. Era una figura de palo del pasado, un regalo de agradecimiento de Lance después de que me llevara a la enfermería. Las habilidades de pintura ya a medio hornear son mucho menos de lo habitual debido a mis pensamientos palpitantes y oscuros. La puesta de sol en el horizonte está pintada en algodón y la cara lateral del niño también está un poco fuera de forma, pero fue apreciado y llevado al cine, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Parpadeé, contuve las lágrimas. Apagué la proyección y me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. El teléfono vibró levemente y recibió un mensaje de Lance, sin principio ni fin, y no era como su estilo. La luz de la luna es tan hermosa esta noche. Mis pestañas temblaron levemente y mi corazón dio un vuelco, como las alas de una mariposa, desencadenando un palpitar y una dulzura crecientes. No sabía qué decir, pero estaba seguro de que solo necesitaba esta frase para entender. Yo también.